Hermanos, que el Señor les bendiga. Todo el mundo me escucha, no hay problema. No necesito tomar micrófono esta vez. Creo que tampoco hay algunos que no han podido estar y que no entendemos que algunos están enfermos, algunos están pasando por algunos problemas de salud y pues estaremos orando también por ellos, por aquellos hermanos que están un poco delicados. Está la familia de nuestro hermano John Alexander, que sus niños están enfermos, al igual como la familia de nuestro hermano Juan Carlos, Paula. Y también nuestra hermana Teresa, tuve la triste noticia que está muy mal de salud en esta tarde. Y les quiero pedir que la tengan presentes en sus oraciones. Ya tendremos más información más adelante, es algo delicado de salud. Pero por favor, oremos y tengamos presente a cada uno de nuestros hermanos de la fe en nuestras oraciones. Para dar inicio, hermanos, a este sermón, quisiera que por favor podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del verso 17 al 21. Nos ponemos de pie para leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos juntos, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos acercarnos delante de tu presencia, oh Dios, y poner nuestras vidas delante de ti, rogándote que seas tú el que obre en cada uno de nuestros corazones. Tu palabra, ella es la que transforma, la que penetra nuestros corazones, la que va más allá de lo que nuestros ojos, Señor, pueden ver. Tu palabra es viva y eficaz. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, para que seas tú el que toque a tus hijos, seas tú el que reciba toda la gloria y todo el honor, seas tú, Señor, el que transforme nuestras vidas y que podemos andar cada día más cerca a ti, oh Dios. Te ruego, Padre amado, que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, que tú escudriñes cada uno de nosotros y mires lo que hay en cada uno de nosotros, oh Dios, y tengas misericordia de nosotros, porque somos conscientes de que hay una gran necesidad de ti en nosotros. Y te rogamos que seas tú alimentando nuestras almas a través de tu palabra, Señor. Seas tú confrontando nuestros corazones.
Si tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros y que no salgamos de este lugar de la misma manera que hemos entrado, sino, oh Dios, que en estos mismos instantes podamos nosotros despojarnos de todo, Señor, y ponerlos a tus pies y decirte, Señor, he aquí mi corazón, mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos, mis necesidades, todas tú las conoces y las pongo a los pies de la cruz. Y ahora me dispongo, mi corazón, mi mente, mis sentidos, para escuchar tu voz y que tú, Señor, me edifiques, me transformes, me moldees para la gloria de tu santo nombre, oh Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Como ustedes saben, hermanos, hoy no es un tema expositivo a la continuación de la carta a los Efesios, sino que es una enseñanza temática. Una enseñanza temática bajo el lema principal que ya llevamos 2 meses hablando sobre viviendo a la luz del Evangelio. Viviendo a la luz del Evangelio es la base sobre la cual se está basando los diferentes sermones que estamos trayendo el primer domingo de cada mes, que es el ayuno y oración, donde también de paso les exhorto y les animo a que vengan en oración y ayuno por nuestras vidas, por nuestras familias, pero también para que Dios bendiga su iglesia y nos haga crecer. En base entonces a ese lema que es viviendo la luz del Evangelio, este sermón lleva como título Evidencias de un cristiano. Evidencias de un cristiano. Hemos estado viendo en las primeras veces qué es el Evangelio, que fue expuesto por el pastor Carlos al respecto de esa enseñanza, qué es el Evangelio. El mes siguiente, nuestro pastor Luis nos trajo la enseñanza si realmente eres nacido de nuevo o no. Seguramente algunos de ustedes recordarán esas enseñanzas. Y si no las recuerdan, les invito a que echen un vistazo a la página de YouTube, donde ahí encontrarán justamente los sermones para poder refrescarse sus mentes y así poder llevar la línea de la que estamos llevando y poder encontrarse y no sentirse perdido en medio de esta enseñanza. Como decía entonces, el título de este sermón es Evidencias de un cristiano. Hemos visto qué es el Evangelio, hemos visto si realmente has nacido de nuevo o no, y hoy veremos evidencias de un cristiano. Quiero introducirlo de esta manera. Cuando comenzó la iglesia, hace aproximadamente unos 5 años, yo recuerdo todavía, hermanos, el primer sermón que compartí cuando éramos apenas 6 personas. Y dentro de ese sermón que compartí, recuerdo una ilustración que utilicé dada por el hermano Paul Washer. Esta ilustración me sirve hoy en día, 5 años después, para poder enfatizar lo que quiero transmitir en esta tarde con ustedes, donde Paul Washer hace la comparación de ese nuevo nacimiento o de ese cambio en la vida de esa persona con la ilustración de que un hombre se encuentre en medio de una autopista
donde Él no tiene ninguna escapatoria, ni a izquierda ni a derecha, está en medio de esa autopista y frente a Él viene un camión de 50 toneladas a toda velocidad. El impacto que puede tener ese camión de 50 toneladas sobre el individuo que se encuentra en medio de esa autopista, hermanos, no quedará absolutamente nada. El impacto es tan fuerte que va a destruir por absoluto todo lo que representa a ese hombre. Tendrá que venir los bomberos y recoger pedazos de pedazos para poder reconstruir el cuerpo de esa persona. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, lo que Él causa en nosotros es un impacto tan grande que ya no podemos ser como antes. El impacto que fue de ese camión con ese hombre es para ilustrar prácticamente el impacto que hace Cristo en nuestras vidas, y no podemos ser o el hombre o la mujer que éramos antes porque Él nos ha impactado. Pero antes de introducir entrar en el tema principal, quisiera definir una palabra que muchas veces es mal utilizada o sacada de su contexto. La palabra verdadero o verdadera. Cuando utilizamos por lo general la palabra verdadero o verdadera, la utilizamos para autentificar algo, para hacer énfasis que es verídico. Por ejemplo, podríamos haber llamado a este sermón de esta manera: evidencias verdaderas de un cristiano. Pero allí está el error. Si utilizamos la palabra verdadera, estamos presumiendo que existe entonces la posibilidad de un falso cristiano. Estamos presumiendo entonces que existe ese concepto del cristiano falso o del cristiano carnal. Al poner esa palabra verdadera antes de cristiano, para nosotros tal vez en nuestro sentido estamos enfatizando en algo verídico, pero al mismo tiempo estamos también presuponiendo que existe entonces un cristiano falso o un cristiano carnal. Cual sea el concepto, sea cristiano falso o sea un cristiano carnal, estas dos ideas, hermanos, son completamente falsas, erróneas. Si decimos que somos cristianos, el verídico o el verdadero ya no es necesario. Porque se supone que el impacto que hizo Cristo en tu vida fue un impacto tan grande que ya no dejó huellas de lo que tú eras antes. Eso implica, hermanos, de que el impacto del encuentro con Cristo en tu vida llevó a que tú aborrezcas todo lo que tú eras antes para ahora vivir para Cristo. Si decimos entonces que estos conceptos o estas dos palabras de cristiano o verdadero cristiano en oposición a el cristiano falso o el cristiano carnal, estamos uniendo palabras que en sí, en sus definiciones, hermanos, son completamente opuestas. No podemos unirlas porque en sí, en su raíz, en su esencia, el llamarse cristiano nos identifica con Cristo.
Y al identificarme con Cristo, me estoy identificando con aquel que es santo, perfecto, en el cual no hay pecado, en el cual, como hemos leído, dice su palabra que Él se hizo pecado por nosotros, a causa de nosotros, no porque Él había pecado, sino por causa de nosotros, para que nosotros seamos salvos. Ahora, si tú dices que eres cristiano, pero vives en tu carne y das lugar a tus placeres carnales y te deleitas en ellos, tengo una mala noticia. La mala noticia, hermanos, es que las evidencias hablan por sí mismas. Lo que deseo mostrar, hermanos, a través de esta enseñanza es que si somos cristianos, no necesitamos el verdadero, porque ya el verdadero vive en ti. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? El verdadero viene a añadir tal vez una idea de que tal vez existe entonces un falso cristiano. Mi punto número 1 es el siguiente. Un cristiano, ya no un cristiano verdadero, sino que un cristiano tiene un nuevo corazón. Un cristiano tiene un nuevo corazón. Y para eso, si son tan amables de acompañarme con sus Biblias, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 24. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, verso 24 al 26, dice de esta manera: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Verso 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¡Wow! ¡Qué texto extraordinario! Una clara enseñanza y un énfasis que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, al igual que esta introducción, cuando nos encontramos con el Señor, ese impacto que transforma nuestras vidas, Él nos perdona, Él nos restaura. Y aquí Ezequiel dice, entonces Él va a derramar agua limpia y quedaremos limpios. Esa agua no es agua como tú y yo no la imaginamos. Esta agua que fue derramada es la sangre del Cordero. Esta sangre que sí ahora limpia todos nuestros pecados. No como aquellos sacrificios que cubrían por encima el pecado del pueblo, sino que ahora, esta vez aquí, Él nos dice que Él nos limpia y quedaremos limpios de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos. Quedaremos limpios. ¿Puede acaso un chorro de agua limpiar nuestras vidas de todas las inmundicias que llevamos en nuestros corazones? ¿Puede acaso un chorro de agua limpiar de todos los ídolos que nosotros llevamos en nuestros corazones y en nuestras mentes? No, solo
Cristo derrumba todos esos altares y Él viene a sentarse y a morar en ese lugar. El verso 26 nos dice que después de que ha habido ese impacto, que después, hermanos, que hemos sido lavados, perdonados de nuestras transgresiones, Él quita de nuestra carne, al interior de nosotros, ese corazón de piedra para darnos un corazón de carne. ¡Wow! Sabemos que si aplicamos este texto en su contexto, aquí se está dirigiendo Ezequiel al pueblo de Israel. Pero lo que nos interesa ver a nosotros es, hermanos, que al igual que ellos, aquí vemos la imagen de Cristo. Él es el que nos limpia de todo pecado. Él es el que quita toda inmundicia de nosotros. Dios Padre es el que hace ese trabajo de cambiar nuestros corazones de piedra y darnos un corazón de carne. Mi intención, mis queridos hermanos, mi intención, joven y jovencita que estás aquí, es de que tú veas que la obra inicial no viene de ninguno de nosotros, sino que proviene directamente de Dios. Dios mismo es el que cambia nuestros corazones. Dios mismo es el que obra en tu vida y en la mía. Esta es la primera evidencia en la vida de un cristiano que ha sido limpiado de sus pecados, sacado de sus ídolos y ahora él vive para Cristo. La evidencia de un cristiano, como el título lo dice, primeramente se revela en ese impacto y en esa transformación que Dios hace y que Él pone un corazón nuevo en nosotros. Antes, tal vez muchos de nosotros teníamos una vida muy cargada, llena de cosas. Y mi intención no es apuntar hacia nadie. Cada uno de nosotros sabemos lo que éramos antes sin Cristo. Y todo lo que habíamos podido hacer. Y ahora vemos, palpamos, que esa obra que Dios ha hecho es una obra espiritual. Porque ninguna institución, ningún gobierno, ningún hombre, ninguna asociación puede transformar tu corazón y el mío. Nadie. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Esta es una clara evidencia que la obra de regeneración proviene del Padre. Sería un grave error decir que hemos llegado a Cristo por nuestros méritos, que hemos llegado a Cristo porque nosotros decidimos venir a la iglesia, que hemos llegado a Cristo porque nosotros decidimos pasar adelante y hacer una oración de fe, y es por eso que ahora yo soy diferente. Hermanos, el infierno, escuchen bien, el infierno está lleno de personas que hicieron la oración de fe. El infierno está lleno de personas que fueron bautizadas, pero que realmente no se encontraron con Cristo. Que realmente sus vidas no fueron impactadas como aquel hombre puesto en la autopista del Señor, donde Él se encontraba frente a Él y el golpe fue tan grande que no tuvo más remedio que caer de rodillas delante de nuestro Señor. Al igual como Saulo de Tarso, este hombre perseguidor de la iglesia, un hombre asesino, un hombre con autoridad viniendo a querer acabar con la iglesia, y se encontró con el Maestro. En ese momento,
todo lo que él podía haber representado, todo lo que él era, y todos sus títulos y todos sus derechos cayeron al piso. Allí él reconoció y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El impacto fue grande. El impacto fue grande. Así como nuestro hermano Luis decía en la Santa Cena, así como Isaías, se encontró con el Maestro y dijo: Señor, soy hombre pecador y de labios impuros. Ay de mí que estoy muerto, dijo Isaías. Esto representa lo que realmente sucede cuando tú te encuentras con el Maestro y tú dices: yo no merezco ni siquiera que Él me mire, pero Él me ha alcanzado y me ha dado un corazón nuevo. Cuando hablamos entonces de la regeneración y cuando lo comparamos con la obra de la creación, nos podemos dar cuenta, hermanos, de que la obra de regeneración es mayor que la obra de creación. Y me explico. Tal vez algunos de ustedes se hacen la pregunta: ¿cómo así que la obra de regeneración es mayor a la obra de la creación? Cuando Dios creó de la nada. Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de que Él es el inicio de todas las cosas. Él creó todas las cosas de su propia voluntad y de su boca. Por lo cual todo lo que existe, lo que nosotros conocemos, el universo, las galaxias, las estrellas, los planetas, hermanos, la tierra y todo lo que hay en nuestro alrededor, todo fue creado por Dios. Pues tu regeneración y la mía, hermanos, es mayor a aquella creación que Dios ha hecho y que nosotros quedamos deslumbrados cuando vemos el cielo, deslumbrados cuando vemos las estrellas. Pues tu regeneración es aún mayor. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento donde tú eres regenerado, Dios toma tu vida, tu naturaleza pecaminosa, para poder ahí recién transformarla y poner un corazón de carne y hacerte una nueva criatura. Amén. La base con la que Él está tomando para hacerte de nuevo es una base con una naturaleza que es en contra de Dios, una naturaleza que corre hacia el pecado y hacia la maldad, por lo cual tu regeneración y la mía es mayor que la misma creación, que los cielos de los cielos y todo el universo. En ese momento se revela aún más poder y más gloria cuando un hombre sale de tinieblas a la luz. El cambio de un nuevo corazón trae con él al mismo tiempo un cambio de una naturaleza diferente espiritual. Cuando nuestro corazón es transformado, entonces nuestra naturaleza al mismo tiempo es transformada. La evidencia de un corazón nuevo, de un nuevo corazón, se revela en la búsqueda permanente de una relación espiritual con Dios. ¿Escucharon esto? La evidencia de un nuevo corazón se ve o se revela en la búsqueda permanente de una relación espiritual con Dios. No podemos decir nosotros tener un nuevo corazón, no podemos decir nosotros haber nacido de nuevo y que Dios ha puesto un nuevo corazón en nosotros sin que haya una permanente búsqueda de santidad,
una permanente búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la predicación del domingo? Ser llenos del Espíritu Santo significa estar continuamente bajo la presencia de Dios y en la búsqueda de su presencia. Eso es lo que significa. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Un cristiano abandona y lucha con su pecado. Un cristiano abandona y lucha con su pecado. ¿Ven que insisto sobre un cristiano? No un cristiano verdadero. Porque si eres cristiano, eres verdadero. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Hebreos aquí nos lleva nuevamente, hermanos, a reflexionar sobre este concepto del verdadero cristiano o el falso cristiano. Yo escribía lo siguiente. Si utilizamos la frase el verdadero cristiano, presuponemos entonces que existe una especie rara que solo existe en algunos rincones del mundo conocidos como falsos cristianos o cristianos carnales. Este texto, hermanos, de Hebreos, nos habla de la carrera del cristiano. No nos habla de la carrera del falso cristiano, no nos habla de la carrera del cristiano carnal. Aquí Hebreos nos está diciendo, se trata de la carrera del cristiano. No de tal vez que haya la posibilidad de un cristino, no. La carrera de un cristiano. Podemos decir entonces que el cristiano está llamado, hermanos, a despojarse de todo pecado. ¿Por qué? Porque fácilmente nos envuelve. Fácilmente, dice el texto, somos seducidos. Fácilmente caemos en él. Lo que deseo transmitir, hermanos, es que si hemos sido transformados por el Padre con un nuevo corazón, debemos ahora abandonar todo peso de pecado. Debemos dejar a los pies de Cristo y no poner más atención o cuidado a la seducción del pecado. Porque el texto dice y el pecado es en el cual tan fácilmente nos envuelve, sino más bien dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La razón de este cambio es debido a una nueva naturaleza en nosotros. El cristiano ahora aborrece el pecado. El cristiano ahora es consciente que existe una lucha continua en él. Esa lucha existe porque somos débiles, porque muy fácilmente nos dejamos seducir, envolver y caemos en el pecado. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 28, en el verso 13, de esta manera. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y dice y los abandona
hallará misericordia. Wow. Es claro el mensaje. Proverbios dice, el que encubre, en otras palabras, el que esconde su pecado. El que esconde sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa sus pecados y los abandona, hallará misericordia. Para nosotros tal vez la palabra prosperar tiene un contexto de llenarnos de riqueza, de ser prósperos y de tener muchas cosas. Pero aquí el texto, hermanos, está haciendo referencia a que aquellos que esconden sus pecados, dice, nada os saldrá bien. Absolutamente nada de lo que hagas te va a salir bien. Si somos cristianos con un nuevo corazón, somos llamados entonces a confesar nuestros pecados, a abandonar nuestros pecados y a luchar con esos deseos carnales que tenemos en nosotros. Hermanos, no es una nueva noticia lo que estoy compartiendo con ustedes. Es algo que todos nosotros vivimos. Es algo que todos nosotros, por lo cual nos podemos identificar. Seas hombre o mujer, seas joven o jovencita, cual sea tu situación, cual sea el que seas, hay una lucha continua en nosotros. Y aquí el proverbio nos enseña a que el primer paso que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando hayan sido tus pecados tan grandes y tan marcados y tan horribles a los ojos de los hombres, en Cristo hay perdón por nuestros pecados. Amén. Entonces, el primer paso es confesar una nueva evidencia clara de un cristiano. Hemos visto que él tiene un nuevo corazón, una nueva naturaleza y ahora el cristiano abandona su pecado, lucha con él. Él no se aferra a su pecado. El que no está en Cristo y no tiene un nuevo corazón, nunca sentirá la necesidad de confesar sus pecados. Nunca los va a abandonar. Él se va a deleitar en ellos. Si Cristo no vive en su corazón, entonces este hombre o esta mujer se deleitará en los placeres de su pecado. Esta es otra evidencia clara que si eres cristiano, entonces tú lucharás. Vas a confesar tus pecados, vas a abandonar tus pecados, vas a luchar contra ellos, porque Cristo vive en ti. Esta es una clara evidencia, hermanos, de que ese concepto del cristiano carnal o del cristiano falso no existe. O eres o no eres. Thomas Watson dice de esta manera, y me encantó esta frase: hasta que el pecado sea amargo en tu boca, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado sea amargo en tu boca, Cristo no será dulce para ti, mi hermano. Significa que si para ti todavía el pecado tiene sabor,
Si para ti todavía el pecado lo saboreas, Cristo no es dulce para ti. Cuando llega el momento de sentir el sabor amargo del pecado, cuando sientas dolor en el interior tuyo, cuando sientas que tu estómago se ennuda y no puedes ni siquiera comer, entenderás que allí Dios está haciendo una obra, llevándote a odiar el pecado, a dejarlo, a abandonar tu pecado, a confesarlo con tu boca y a abrazar la dulzura del amor de Cristo. Hasta que el pecado sea amargo en tu boca, Cristo no será dulce. No será dulce. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un cristiano vive bajo la luz del Padre. Un cristiano vive bajo la luz del Padre. Primera de Juan capítulo 1 del verso 5 en adelante dice de esta manera: y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas alguna. Miren lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, que dice, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Wow, qué texto. Hasta ahora, entonces, hermanos, primeramente hemos visto las evidencias de un cristiano tiene un corazón nuevo, con una nueva naturaleza. El segundo, hemos visto que un cristiano confiesa su pecado, abandona su pecado y lucha con él para no ser más seducido. En nuestro tercer punto y último, veremos que el cristiano vive bajo la luz del Padre. El cristiano vive bajo la luz del Padre. Juan dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con el Padre, pero andamos en tinieblas, dice, somos mentirosos y no practicamos la verdad. En otras palabras, no somos de Él, porque si fuéramos de Él, andaríamos en luz. Esto nos lleva, hermanos, a una reflexión. Así como muchas veces nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre nuestras vidas. Nos tomamos un tiempo y nos sentamos a veces en el salón de nuestras casas y nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre nuestro hogar, nuestro futuro, nuestros hijos y nuestros proyectos. Pero yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros y volteo mirándolos a cada uno de ustedes. Tengo una pregunta. ¿Tienes comunión con el Padre? ¿Estás caminando en luz? ¿Tienes de verdad comunión con el Padre?
¿De verdad estás andando en luz? La palabra de Dios, hermanos, solamente nos exhorta a nosotros a vivir o a tener una comunión con Dios y a caminar en luz, sino que aún más nos exhorta a nosotros a examinarnos. Y 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Wow. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, escuchen bien, a menos que estéis reprobados. Pablo nos llama a una reflexión personal e íntima. Y eso va acompañado de la pregunta que hice: ¿tienes comunión con el Padre? ¿Caminas en luz? Y Pablo nos dice: examínate a ti mismo si estás de verdad en la fe. Examínate si realmente estás en Cristo. Mira tu vida, analiza tu corazón. Y él dice aún más, dice: probaos a vosotros mismos. O no, o por si acaso ustedes no se conocen ustedes mismos. No se conocen, no saben si Cristo vive en medio de ustedes. Cuán importante es parar, reflexionar, examinar nuestros corazones y ser completamente sinceros delante de Dios. Ustedes nos pueden engañar a cada uno de nosotros tres. Pueden engañar a sus esposas, a sus esposos. Pueden engañar a sus jefes de trabajo, a sus colegas. Pueden engañar a sus hijos. Y sus hijos les pueden engañar a ustedes. Pero hay alguien que todo lo ve, que todo lo sabe, que nada le es oculto. Y Él nos dice hoy, en esta tarde: examina tu corazón. Mira, de verdad, ¿estás caminando en Cristo? ¿Estás en la fe verdadera? ¿De verdad estás caminando agarrado de la mano de nuestro Señor? Cuán importante es examinar nuestros corazones. Y cuán importante que esa reflexión sea completamente sincera, sin excusas, sin porqués, sin razones, sin nada que nosotros podamos poner delante de Dios y decir: es que no te busco porque estoy cansado. No te busco porque tengo mucho trabajo. No te busco porque mis hijos me acaparan todo el día, todo el tiempo. No te busco porque estoy enfermo. No te busco porque realmente tengo tantas cosas por hacer. Hermanos, si tú no ves a Cristo en todas las áreas de tu vida, tómate el tiempo de reflexionar y decir a tu corazón: no veo a Cristo en mi despertar. No veo a Cristo en mi caminar. No veo a Cristo en mis pensamientos. ¿Dónde está Cristo cuando camino por las calles de la ciudad? ¿Dónde está Cristo cuando tomo el tren? ¿Dónde está Cristo cuando estoy trabajando?
¿Dónde está Cristo cuando comparto con mis colegas? ¿Dónde está Cristo cuando contesto mal? ¿Dónde está Cristo cuando no reflejo lo que Él es? ¿Dónde está Cristo en nuestro diario vivir? Si respondemos con completa sinceridad, habrá muchas áreas en las cuales Cristo no está. Habrá muchas áreas donde no vemos a Cristo. Esta es una evidencia de que si eres cristiano o no. Mi querido hermano, lo que acabo de decir es de que si tú eres cristiano, sí, hermano, vas a pecar. Sí, vas a caer, sí vas a tener momentos de debilidad, pero recuerda, el cristiano, que hermanos, no practica el pecado. El cristiano no se deleita en su maldad, más bien él rechaza el pecado, él aborrece el pecado. ¿Por qué? Como lo hemos leído al inicio de este sermón, en 2 Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si estás en Cristo, mi hermano, todo es nuevo. ¿Nuevo por qué? ¿Porque viniste a Cristo? ¿Nuevo porque tú y yo somos especiales o porque tenemos algo diferente? Son nuevas, ¿saben por qué? Porque ahí el mismo texto responde a esta pregunta. Dice, porque todo procede de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué entonces nosotros? Porque es por medio de Dios, todo procede de Él, todo viene de Él, todo emana de Él y viene por medio de Cristo. Si tú y yo somos una nueva criatura, si tú y yo podemos caminar, hermanos, bajo la luz del Padre, no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros tenemos mucho conocimiento, sino porque aquí el texto responde, porque proviene de Dios Padre. El verso 19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, reconciliando al mundo. Miren, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo perdido con Él mismo por medio de la obra perfecta de Cristo. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no tomó en cuenta tus pecados y los míos. Y dice, y nos ha encomendado ahora a aquellos que llevamos el nombre de cristiano, aquellos que ahora tenemos un nuevo corazón, ahora que tenemos una nueva naturaleza, ahora que nosotros luchamos contra el pecado, confesamos nuestros pecados, abandonamos nuestros pecados, ahora que nosotros caminamos bajo la luz del Padre, ahora a nosotros Él nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Él la ha encomendado en ti y en mí. ¿Y cómo lo ha hecho? El verso 20 responde nuevamente a esa pregunta. Dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de ti y de mí. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¡Wow! ¿Cómo nos ha encomendado esa palabra de reconciliación? Haciendo de ti y de mí embajadores de Cristo. Un embajador es el representante legal de una autoridad. Y es la copia conforme de lo que se hace en el lugar original.
Significa que tú y yo somos llamados a ser igual, una copia perfecta de Cristo. No un verdadero cristiano, no, eres cristiano. No un cristiano carnal o un falso cristiano, eres cristiano porque Cristo tomó tu lugar. Ahora tú y yo somos embajadores de Dios Padre. Embajadores de Dios. Llamados a representar a Cristo, a vivir bajo su luz. No tenemos opciones. No existen 30,000 opciones para ti y para mí. Solo existe una. Y esa es la de caminar bajo la luz porque Él es luz. Voy terminando con esto, hermanos. Al que no conoció pecado, dice el verso 21, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo Jesús se hizo pecado. No solamente llevó sobre Él, sino que Él se hizo pecado. Para que tú y yo, mi hermano, mi hermana que estamos aquí, nosotros podamos recibir su justicia, su salvación, su perdón. Y es por eso que un cristiano o las evidencias de un cristiano deben ser palpables, deben ser verídicas. No necesitamos añadir un calificativo para poder decir verdadero. Eres cristiano, entonces tienes un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Aborreces el pecado, confiesas tus pecados, luchas contra ellos y caminas bajo la luz del Padre, porque eres el representante legal como un embajador de Cristo. Oremos para terminar. Señor y Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nosotros, por lo que tú harás en nuestras vidas también, oh Dios. Te queremos rogar, te queremos pedir, Señor. Ayúdanos a nosotros, a tu iglesia, a vivir, Señor, como esos embajadores representando a Cristo, Señor. Que de verdad nosotros, oh Dios, podamos ser conscientes de lo que involucra ese nombre que llevamos cristiano. Si decimos que somos de ti, Señor, entonces andamos contigo. Pero si nosotros decimos, Señor, que tenemos comunión contigo, pero no estamos en la luz, sino que andamos en tinieblas, entonces no somos tus hijos. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a acercarnos delante de tu trono de gracia. Y como nos invita Corintios a reflexionar, a pausarnos y a ver si realmente estoy en la fe, si realmente estoy caminando con Cristo. Señor, tú conoces nuestros corazones y yo te ruego en el nombre de Jesús, sé tú haciendo esa obra en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.